Hola, buenas. En principio, agradecer al doctor Byron Torres por poder participar y compartir con vosotros este congreso de la SLAUC. El tema a realizar sería las complicaciones de las prótesis inversas y para ello, nos pondremos a contar nuestra experiencia, nuestra manera de pensar. Las prótesis inversas, ha habido un aumento progresivo de indicaciones de lo que era la artropatía de magneto rotor, las roturas masivas. Empezamos luego con las fracturas, con las secuelas de fracturas, y en la actualidad sería también la cirugía de rescate protésico, con lo cual las indicaciones y evidentemente sus complicaciones van también en aumento. Me he basado en unos cuantos artículos para poder realizar esta charla y evidentemente también la experiencia personal, que es lo que teóricamente tenemos que transmitir. En muchas publicaciones vemos que el porcentaje de complicaciones puede ser diverso, pero hay autores que nos hablan casi del 60% de complicaciones. No es lo mismo una artroplastia primaria, una prótesis primaria inversa, 15%, y hay artículos que nos llegan incluso a un porcentaje en las artroplastias de revisión, los rescates, de un 60% de complicaciones. Entonces, un cirujano ante una cirugía de prótesis inversa, antes de empezar a ponerla, se tiene que hacer una serie de preguntas. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? ¿Qué frecuencia y qué factores de riesgo tienen esas complicaciones? ¿Cuál sería la estrategia quirúrgica ante la asociación de complicaciones? ¿Cuáles son los implantes que se pueden conservar o son necesarios rescatar? El rescate sería en 1 o 2 pasos. ¿Y cuál sería el riesgo y la salida funcional del paciente? Que se lo tenemos que explicar ante esas complicaciones. Las complicaciones pueden ser intraquirúrgicas o postquirúrgicas recientes y las postquirúrgicas tardías. Iremos viéndolas a partir de ahora. La más importante o lo más frecuente, la luxación. En la anterosuperior, sobre todo por actividades del deltoide, y hay series casi del 30% de luxaciones, evidentemente, sobre todo en la cirugía compleja o la cirugía de rescate. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Mujer, alta masa corporal, cirugías previas, insuficiencia del subescapular. Por ejemplo, esta mujer con sobrepeso posteriormente tiene más porcentaje de luxación. Y a nivel de abordajes o de la prótesis, según qué tipo de abordaje, los diseños de los implantes y qué tipo de indicación nos van a dar más o menos luxaciones. ¿Qué podemos influir nosotros para intentar disminuirlo? La posición de los componentes, la tensión muscular, el offset, la profundidad de los polietilenos, los tamaños de glenosfera y el abordaje y manejo del subescapular. Eso es lo que nosotros debemos controlar en la cirugía. ¿Cómo tratarlo? Cuando una luxación precoz podemos realizar una reducción de inmovilización con cirugía, sin cirugía, reducción cerrada con un porcentaje de un 60%, o que nos tengamos que llevar a la cirugía incrementando la tensión del deltoide, revisión de los componentes tanto humeral como el ángulo del cuello, tamaño de las glenoides y sobre todo eliminar los pinzamientos que pueda haber, sobre todo por la fibrosis previa. La inestabilidad del huevo también ha sido la complicación más frecuente dentro de mi servicio, sobre todo a nivel de lo que serían los rescates de las prótesis. En prótesis primaria, la verdad que hemos tenido pocas cuadros de luxación. ¿Cómo prevenirlo? Nuevamente lo mismo. Uso de glenosfera de 42, correcta tensión del deltoide, o sea, longitud, lateralización de la glenosfera, liberación de parte blanda. Hay que limpiar bien antes de poner los implantes, la orientación de la glenosfera y reparación parcial del subescapular, si existe y si es posible. Este sería un cuadro sinóptico para tenerlo en cuenta. Si tenemos una prótesis inestable y una vez realizado lo que sería la radiología de los dos hombros, si el húmero está acortado y es menos de un centímetro y medio, podemos solucionarlo con polietileno con espaciador o no metálico. Si es más de un centímetro y medio, pues debemos utilizar injerto óseo para llegar a una correcta tensión. Cuando es un problema de lo que sería la glenosfera o por déficit de óseo a nivel de la glenosfera, pues sería cuando es menos de 15 milímetros, una glenosfera de mayor tamaño, y cuando es mayor, pues nuevamente rescate de lo que sería el implante y poner injerto óseo. Complicación, la segunda, la infección, posiblemente para mí, como siempre, la más temida. Cuando es aguda, 3 meses, menos de 3 meses, 2-3 meses, pues sería limpieza, desvidriamiento, cambio de polietileno y glenosfera.
Y cuando una infección crónica, a partir de los 3 meses, pues limpieza y desbridamiento, resección de prótesis con espaciadores en un tiempo, si el germen es conocido y no es resistente a antibiótico, y habitualmente, como siempre, o nosotros tenemos que utilizar en 2 tiempos con la ayuda siempre de un equipo multidisciplinar. Entonces, la infección es la segunda causa más común de revisión y la primera tras cirugía previa. La bacteria más implicada es el Propionibacterium, que cuesta muchas veces encontrarlo. Para eso siempre la ayuda de los microbiólogos y de los internistas. El índice es infraestimado porque muchas prótesis dolorosas al final son prótesis infectadas, y la estrategia de tratamiento no solo es el del traumatólogo, siempre con la ayuda de los internistas, infectólogos, microbiólogos y similares. ¿Cómo prevenir infección? Pues muchas veces tenemos que coger cultivos variados, y, como hemos dicho, siempre con la ayuda de los compañeros de distintas especialidades. Y para mí siempre es la complicación más temida. Luego se nos puede incluso complicar con fracturas, luxaciones o similares. Otras complicaciones, las fracturas periprotésicas, que pueden ser también las primarias, pero sobre todo en los rescates nuevamente, y el tratamiento de ello, pues estar acostumbrado a lo que serían las osteosíntesis intraquirúrgica o postquirúrgica. Pero no siempre pensar en tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, esta paciente es una paciente con una fractura a los años de la cirugía, que, como además estaba en silla de ruedas, pues optaba por un tratamiento conservador, fue bien, y pudo hacer su vida cotidiana normal. La complicación que siempre viene en toda la literatura, el notching. Primero, lo que es la movilización de los componentes, y luego el notching. La movilización puede ser de la glenosfera o de lo que sería el componente humeral. Son pocos los cuadros de movilización de la glena. Cuando los tenemos, siempre pensar también en infección, pero muchas veces no tenemos infección y es porque tenemos un mal soporte óseo, y en principio siempre, por lo menos para prevenirlo, tener un buen soporte óseo. Si tenemos que poner injerto en el primer acto quirúrgico porque no tengamos un buen hueso, pues realizarlo. Y a nivel de la epífisis, vuelvo a repetir, pensar también en infecciones cuando esté movilizado. Es menos frecuente la movilización, sobre todo cuando han cementado el componente humeral, pero si es así, retirarlo y hacer el rescate. Desamblaje de glenosfera. Y, como ya hemos hablado, el scapular notching, que en todos los sitios nos aparece como complicación, tanto así que todos los diseños protésicos empezaron a cambiar por el tema del notching. Yo personalmente lo único que puedo comentar es que, como mucho, hay un defecto clínico, pero yo no he tenido que rescatar nunca una prótesis porque haya tenido un notching. Sé que algunos han tenido que rescatarlo. Yo personalmente llevo también muchos años, casi 20 años, poniendo prótesis inversas. Nunca un notching me ha llevado a una cirugía. Teóricamente, los nuevos diseños han disminuido lo que sería el notching y, en principio, nunca lo he tenido que rescatar. Otro tipo de complicaciones, las fracturas de estrés acromiales, habitualmente por aumento de tensión del deltoides, que puede provocar en el tiempo fatiga del acromio o de la espina. Cuando tengamos dudas de un paciente que va bien, empieza con dolor y una pérdida de función, si no lo vemos, pues incluso pedir el TAC, que veremos fracturas sin desplazar. En este caso, por ejemplo, una paciente que sí tuvo una fractura de acromio casi al año o 2 años de la cirugía, pero que con tratamiento conservador, porque la cirugía en estos casos no suele ir bien, pues dio un resultado funcional correcto. El acromio está completamente caído. Insuficiencia deltoidea. Hay pacientes que cuando llegan a la cirugía casi el deltoide es un papel de fumar, y aunque nosotros lo suturemos nunca van a tener una buena consistencia. O una lesión neurológica, por ejemplo en este caso una lesión del deltoides anterior. Fue una luxación posterior inveterada que posiblemente por el abordaje y por las separaciones provocó una lesión del deltoides anterior. Teóricamente nosotros lo que tenemos que buscar en la cirugía, sobre todo de rescate, es quitar dolor y mejorar la función. Las fracturas que ya hemos hablado, sobre todo a nivel de lo que sería la cirugía de rescate, vemos que casi en todos los cuadros de complicaciones, en la cirugía de revisión casi triplica lo que serían las complicaciones. Por ello,
el tratamiento de las complicaciones y de la cirugía de rescate es probablemente uno de los retos más difíciles del cirujano de hombro, por lo menos para mí, seguro que sí. El índice de complicaciones, su conocimiento, sus salidas son impredecibles para la toma de decisiones. Y la experiencia del cirujano y del equipo posiblemente sea el factor más determinante para un correcto éxito, sabiendo que hay ese porcentaje de complicaciones. Y la información y comprensión del paciente es fundamental. El paciente tiene que comprender ese porcentaje para la hora de determinar unas nuevas cirugías. ¿Cómo minimizar las complicaciones y la planificación? Evidentemente, planificar radiológicamente correcto, con radiología de ambos húmeros, con TAC del hombro afectado, conocer bien las vías de abordaje, la anatomía, y conocer tanto tus implantes habituales como los recursos que tienes para, sobre todo, la cirugía de rescate. Antiguamente operábamos con los extractores, sobre todo de lo que serían las prótesis de cadera, eso nos llevaba a una serie de complicaciones. En la actualidad hay cajas específicas de extracción de prótesis que nos sirven de gran calidad y nos ayudan. La evaluación radiológica, ya hemos dicho, radiología correcta, TAC, para poder valorar defectos óseos, lo que sería inclinaciones, variaciones, etc. El conocimiento del abordaje anatómico, por si tenemos que ampliar lo que sea la vía de abordaje, no meternos en un auténtico pozo, o por si tenemos que hacer transposiciones. Y los implantes no solo lo que tú manejes, sino el de otras casas comerciales, más distintas placas de osteosíntesis, cerclaje, injertos. Los injertos siempre no son necesarios tanto a nivel humeral como a nivel de la glena. Y evidentemente, pues yo personalmente siempre pienso que ante un paciente determinado, con una edad determinada, etcétera, hay que explicarle que muchas veces sin prótesis se puede vivir bien, y que el paciente elija. Es un paciente de 4 o 6 años de evolución donde hace su vida cotidianamente bien y no ha necesitado de ese segundo tiempo y no quiere ese segundo tiempo. O de lo que sería una prótesis inversa, pasarlo a una ELI. Y cuando llegan muchas complejidades hay que saber frenar, o por lo menos yo considero que hay que saber frenar, porque todo puede empeorar. Sin resolver cómo serán las complicaciones, el índice de esas complicaciones, que habrá que reducirlas, los nuevos implantes, cómo serán los rescates de los rescates y los nuevos diseños que teóricamente siempre van a ir entrando. Y con todo esto siempre nos presentarán dudas de actuación. Daros como todo las gracias por vuestra atención y espero que os haya servido pues mi charla y mis dudas. Gracias.